Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos muy felices de estar aquí con vosotros. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos y como siempre estoy aquí con mi compañera Laura. Hola, yo soy Laura. Juntos os vamos a ayudar a aprender y mejorar vuestro español. Nuestro objetivo es que aprendáis con conversaciones reales, naturales y sobre todo muy útiles para el día a día. Exacto. Queremos que el español sea una herramienta para vosotros, no un problema. Por eso hacemos estas conversaciones. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación solo en español. La idea es que podáis entenderlo todo perfectamente y aprender poco a poco. Muy bien dicho, Carlos. Pues, ¿empezamos? ¿De qué vamos a hablar hoy? Claro, el tema de hoy es algo que, lamentablemente, nos pasa a todos en algún momento. Es una situación un poco estresante, especialmente si estás en un país nuevo. ¡Uy, qué misterio! ¿De qué se trata? A ver, cuéntanos. Hablaremos de qué hacer cuando algo se rompe en casa. Por ejemplo, una tubería, una luz, un electrodoméstico, y tienes que llamar a un profesional para que lo arregle. Ah, es un tema súper útil. Llamar a un fontanero, a un electricista, puede ser muy difícil si no conoces el vocabulario específico. Da un poco de miedo, ¿verdad? Sí, da miedo pensar que no vas a poder explicar bien el problema, pero no os preocupéis, porque hoy vamos a aprender todo lo necesario. Vamos a simular el proceso completo. Primero, haremos la llamada telefónica para explicar el problema y pedir una cita, y después la conversación que tienes cuando el profesional llega a tu casa. Me parece una idea fantástica. Aprenderemos vocabulario muy práctico, como describir una avería, cómo preguntar por el precio, cómo concertar una cita, todo lo necesario para solucionar el problema. ¿Estás lista para empezar, Laura? Para que sea más claro, vamos a dividirlo en partes. En esta primera parte, tú serás la persona que tiene el problema en casa, la clienta, y yo seré la persona que responde el teléfono en la empresa de reparaciones. Perfecto, me parece genial. Estoy lista. Tú eres el profesional y yo necesito ayuda. Voy a simular que marco el número de teléfono. A ver, ring, ring. Con voz de recepcionista. Fontanería rápida, dígame. Hola, buenos días. Llamaba porque tengo un problema en casa, una avería. Buenos días, dígame, ¿cuál es el problema? ¿En qué podemos ayudarla? Pues mire, es que el grifo del lavabo en el baño no para de gotear. Entiendo, un grifo que gotea. ¿Gotea mucho o solo un poco? Gotea constantemente, sin parar, y hace un ruido pequeño, plic, 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 que es muy molesto, sobre todo por la noche, cuando todo está en silencio. Ya veo. Sí, es una de las averías más comunes. Es importante arreglarlo pronto para no gastar agua y también por el ruido, claro. Exacto. Por eso quería saber si podían enviar a alguien a mirarlo. Por supuesto, podemos enviar a un técnico. ¿Quiere que le demos una cita? Sí, por favor. Perfecto. Y corten, pausa. Paramos aquí un momento. Creo que esta primera parte de la llamada es muy importante y tiene vocabulario clave que debemos explicar. Tienes razón. Vamos a analizarlo. Yo he empezado la conversación diciendo, llamaba porque tengo un problema en casa, una avería. Esta es una frase perfecta para empezar. La palabra avería es fundamental. Una avería es un daño, un fallo, un problema que hace que una máquina o un aparato no funcione bien. Es una palabra muy general que se puede usar para muchas cosas. Sí, por ejemplo, puedes decir, tengo una avería en la lavadora, tengo una avería en el coche, hay una avería en la calefacción. En este contexto, avería es como decir problema técnico. Exacto. Y mi respuesta cuando he contestado al teléfono ha sido fontanería rápida, dígame.
Dígame es una forma muy estándar, normal y educada de contestar al teléfono en un contexto de trabajo en España. Es como decir, hola, ¿en qué puedo ayudarle? Es verdad. Y después he descrito el problema. He dicho, el grifo del lavabo no para de gotear. Vamos a explicar estas palabras una por una. Buena idea. Primero, grifo. Un grifo es el objeto, normalmente de metal, por donde sale el agua. Tenemos grifos en la cocina y en el baño. Luego, lavabo. El lavabo es el objeto, normalmente de cerámica blanca, donde nos lavamos las manos en el baño. Es importante no confundirlo con el fregadero, que es donde lavamos los platos en la cocina. Muy buena aclaración. Lavabo en el baño, fregadero en la cocina. Y por último, la acción, gotear. Cuando un grifo no cierra bien, el agua cae gota a gota. Eso es gotear. El verbo es gotear y el sustantivo es una gota de agua. Yo he añadido que gotea constantemente, sin parar. La expresión sin parar es muy útil y significa continuamente, todo el tiempo. Sí, la usamos muchísimo. Por ejemplo, el bebé ha llorado sin parar toda la noche o hoy ha llovido sin parar. También he usado el adjetivo molesto. He dicho que el ruido del goteo es molesto. Algo molesto es algo que te incomoda, que te fastidia. Es un adjetivo muy útil. Sí, por ejemplo, el ruido de un mosquito por la noche es muy molesto, o la música muy alta de un vecino también es molesta. Exacto. Y para terminar esta parte, tú has dicho que era una de las averías más comunes. La palabra común aquí significa frecuente, habitual, algo que pasa a menudo. Perfecto. Creo que con estas explicaciones la primera parte de la llamada se entiende mucho mejor. ¿Qué te parece si continuamos con la llamada? Ahora tenemos que concertar la cita, es decir, elegir un día y una hora. Vamos allá. Yo te había pedido una cita y tú habías dicho que sí. Retomamos desde ahí. Muy bien, déjeme mirar la agenda. Pues mire, tenemos un hueco libre mañana por la mañana. ¿Le viene bien sobre las 10? Mañana a las 10 de la mañana, sí, me viene perfecto. Estupendo. Entonces apunto la cita. ¿Puede darme su nombre completo y su dirección, por favor? Claro, mi nombre es Laura García y la dirección es Calle de la Luna, número 8, tercero derecha. Calle de la Luna, 8, tercero derecha. Entendido. Pues mañana a las 10 estará allí nuestro técnico que se llama David. De acuerdo. Una pregunta más. ¿Se sabe más o menos cuánto puede costar la reparación? Es difícil dar un precio exacto sin ver el problema. La visita y la primera media hora de trabajo son 40 euros. Si es una reparación sencilla, probablemente no sea mucho más. De todas formas, el técnico siempre le dará un presupuesto antes de empezar. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Entendido. Pues muchas gracias. A usted, mañana a las 10 entonces. Que tenga un buen día. Igualmente. Adiós. Y fin de la llamada. ¿Qué te parece? Creo que en esta segunda parte han salido muchas más cosas interesantes y súper útiles. Muchísimas. Vamos a analizarlas con calma. Tú has usado una expresión que me encanta y que es muy natural. Tenemos un hueco libre. Sí, es muy importante entender esto. Un hueco en este contexto no es un agujero físico. Un hueco en la agenda es un espacio de tiempo libre, un momento disponible para una cita, una reunión, etc. Es muy común decir esto. Por ejemplo, puedes preguntarle a un amigo, ¿tienes un hueco el viernes por la tarde para tomar un café? Y para preguntar si la hora me iba bien, has dicho, ¿le viene bien sobre las 10? Es una forma muy educada y muy usada. Exacto, le viene bien o si hablas de tú, te viene bien. Se puede usar para muchas cosas. ¿Te viene bien el sábado? ¿Te viene bien que quedemos en el cine? Es para preguntar si algo es conveniente para la otra persona.
Muy bien dicho, Carlos. Pues y mi respuesta ha sido, sí, me viene perfecto. Perfecto o genial son respuestas muy positivas. Si la hora no es buena para mí, podría decir, a las 10 no puedo. ¿Sería posible un poco más tarde? O, lo siento, a esa hora no me viene bien. Buenas alternativas. Después hemos hablado de la dirección. Esto es muy importante. Es una nota cultural. En España y en muchos países de habla hispana es muy normal decir el piso y la puerta. Laura ha dicho tercero derecha. Exacto. Tercero significa el tercer piso y derecha significa la puerta que está en el lado derecho del pasillo. A veces, en lugar de izquierda o derecha, se usan letras como quinto A o segundo C. Es muy útil saber esto para no perderse. Luego ha llegado la pregunta más importante, el dinero. Tú has preguntado cuánto puede costar la reparación. El verbo costar es el que usamos siempre para hablar del precio de las cosas. ¿Cuánto cuesta esto? Y tu respuesta, Carlos, ha incluido dos conceptos clave que todos deben conocer: visita y presupuesto. Sí, la visita, o a veces lo llaman el desplazamiento, es el dinero que cobra el profesional solo por ir a tu casa. Es un coste fijo, aunque luego no haga ninguna reparación. Y el presupuesto es importantísimo. El presupuesto es el documento o la información con el precio total estimado antes de hacer el trabajo. Es fundamental pedirlo siempre para evitar sorpresas desagradables con la factura final. Totalmente de acuerdo. La frase mágica es, ¿puede darme un presupuesto antes de empezar? Es tu derecho como cliente. Y yo he aceptado las condiciones diciendo, me parece bien. Es una frase sencilla y clara para mostrar acuerdo. Perfecto. Pues ya hemos completado la llamada telefónica. Hemos descrito el problema, hemos concertado la cita y hemos preguntado por el dinero. Ahora vamos a la segunda parte de la historia. Es el día siguiente, mañana por la mañana. Y yo soy David, el técnico fontanero, y llamo a tu puerta. Genial. Yo estoy en mi casa esperando nerviosa a que llegue el técnico para arreglar mi grifo. ¡Vamos! ¡Ding dong! Sí, ¿quién es? Buenos días, soy David, el fontanero de Fontanería Rápida. Vengo por la avería del grifo. Ah, hola David. Buenos días. Adelante, pase. Con permiso, muchas gracias. El problema está en el baño. Está al fondo del pasillo. Sígame, por favor. De acuerdo, voy detrás de usted. Es aquí. Como puede ver, este es el grifo. No para de gotear como le dije por teléfono. A ver, déjeme echar un vistazo. Sí, lo veo claramente. Vale, lo primero que voy a hacer es cerrar la llave de paso general para cortar el agua y poder trabajar sin problemas y sin mojarlo todo. De acuerdo, perfecto. Vale, ya veo cuál es el problema. El problema es una pieza pequeña de goma que se llama junta, que está desgastada por el tiempo y el uso. Hay que cambiarla. Ah, vale. ¿Y es una reparación complicada? ¿Cuánto tiempo va a tardar? No, ¿qué va? Es muy sencilla. En 10 o 15 minutos está solucionado. Tengo la pieza de recambio aquí en mi maletín de herramientas. ¡Qué bien! Me alegro mucho. ¿Y el precio final entonces cuál sería? Pues serían los 40 euros de la visita y el trabajo, más 5 euros de la pieza nueva. En total serían 45 euros. 45 euros. Perfecto. Me parece muy bien. Cuando quiera puede empezar. Genial, pues en un momento lo tiene arreglado. ¡Fantástico! Y corten. Escena finalizada. Problema casi resuelto. Casi. Pero antes, como siempre, vamos a analizar esta última conversación, porque también tiene vocabulario y expresiones muy prácticas.
Por supuesto. Al principio, cuando llegas a mi casa y yo abro la puerta, te digo, adelante, pase. Es una forma muy común, educada y amable de invitar a alguien a entrar en tu casa. Y yo respondo con permiso. También es una fórmula de cortesía muy importante. Se dice para entrar en un espacio privado, como la casa o la habitación de alguien. Muestra respeto. Luego, ya en el baño, has usado dos expresiones interesantes. La primera, echar un vistazo. Sí, echar un vistazo es una expresión coloquial muy informal y natural que significa mirar algo rápidamente, inspeccionar brevemente. Es como decir voy a mirar. Por ejemplo, voy a echar un vistazo al motor del coche o echa un vistazo a este correo electrónico. Y la segunda es llave de paso. Esta es una palabra técnica, pero muy importante. La llave de paso es esta manivela, esa especie de grifo que corta todo el suministro de agua de la casa o de una zona de la casa. Es muy útil saber dónde está la llave de paso en tu casa por si tienes una avería grave con agua, una inundación. Un consejo muy importante. Y después has hecho el diagnóstico del problema. Has dicho que la junta estaba desgastada. Exacto. Una junta es una pieza pequeña, normalmente de goma, que sirve para unir dos tubos y que no salga agua. Y desgastado o desgastada es un adjetivo que usamos para algo que está viejo y estropeado por el uso continuo. Por ejemplo, unos zapatos viejos que has usado mucho tienen la suela desgastada o la ropa vieja puede estar desgastada. Y también he dicho que tenía una pieza de recambio. Un recambio o un repuesto es una pieza nueva que sirve para sustituir una pieza vieja o rota de una máquina. Finalmente hemos confirmado el precio total y yo he dicho, perfecto, me parece muy bien. Cuando quiera puede empezar. Genial, pues en un momento lo tiene arreglado. Fantástico. Y corten, escena finalizada, problema casi resuelto. Casi. Pero antes, como siempre, vamos a analizar esta última conversación, porque también tiene vocabulario y expresiones muy prácticas. Por supuesto. Al principio, cuando llegas a mi casa y yo abro la puerta, te digo, adelante, pase. Es una forma muy común, educada y amable de invitar a alguien a entrar en tu casa. Y yo respondo con permiso. También es una fórmula de cortesía muy importante. Se dice para entrar en un espacio privado, como la casa o la habitación de alguien. Muestra respeto. Luego, ya en el baño, has usado dos expresiones interesantes. La primera, echar un vistazo. Sí, echar un vistazo es una expresión coloquial muy informal y natural que significa mirar algo rápidamente, inspeccionar brevemente. Es como decir voy a mirar. Por ejemplo, voy a echar un vistazo al motor del coche o echa un vistazo a este correo electrónico. Y la segunda es llave de paso. Esta es una palabra técnica, pero muy importante. La llave de paso es esa manivela, esa especie de grifo que corta todo el suministro de agua de la casa o de una zona de la casa. Es muy útil saber dónde está la llave de paso en tu casa por si tienes una avería grave con agua, una inundación. Un consejo muy importante. Y después has hecho el diagnóstico del problema. Has dicho que la junta estaba desgastada. Exacto. Una junta es una pieza pequeña, normalmente de goma, que sirve para unir dos tubos y que no salga agua. Y desgastado o desgastada es un adjetivo que usamos para algo que está viejo y estropeado por el uso continuo. Por ejemplo, unos zapatos viejos que has usado mucho tienen la suela desgastada o la ropa vieja puede estar desgastada. Y también he dicho que tenía una pieza de recambio. Un recambio o un repuesto
es una pieza nueva que sirve para sustituir una pieza vieja o rota de una máquina. Finalmente hemos confirmado el precio total y yo he dicho, perfecto, me parece muy bien. Cuando quiera puede empezar. La frase cuando quiera es otra forma educada de dar permiso a alguien para que comience a hacer algo. Y eso es todo. Como veis, con estas frases y este vocabulario podríais manejar una situación así sin ningún problema. No es tan difícil como parece. La clave es aprender estas estructuras básicas, cómo describir el problema, cómo preguntar para conseguir una cita, cómo preguntar por el precio y cómo dar permiso para que hagan el trabajo. Son los pasos fundamentales. Exacto. Oye, Laura, para practicar un poco más, ¿qué te parece si hacemos un mini roleplay más? Muy rápido. Ahora yo tengo un problema en casa y tú eres la recepcionista. Así vemos otro tipo de avería. Me parece una idea genial. Así nuestros oyentes pueden aprender vocabulario para otro tipo de problema. Cuando quieras, llámame. Ring, ring. Dígame. Reparaciones Express. Dígame. Hola, buenos días. Llamaba porque tengo un problema con la luz en el salón. Buenos días. ¿Un problema con la luz? ¿Puede describirlo un poco más? Sí, claro. Es que la lámpara del techo no funciona, no se enciende. Entiendo. ¿Ha comprobado si la bombilla está fundida? A veces solo hay que cambiar la bombilla. Sí, he puesto una bombilla nueva y sigue sin funcionar. Creo que el problema es del interruptor o quizá de los cables. Vale, entiendo. En ese caso necesitas un electricista. Podemos enviarle uno esta tarde. Si le viene bien, tenemos un hueco a las 5. ¿A las 5? Sí, me viene perfecto. Muchas gracias. De acuerdo. Pues a las 5 estará allí nuestro electricista. ¿Su dirección, por favor? Y escena, perfecto. ¿Ves? La estructura de la conversación es exactamente la misma. Exacto, pero hemos aprendido vocabulario nuevo. Por ejemplo, bombilla, que es el objeto que da luz. Cuando una bombilla ya no funciona, decimos que está fundida. La bombilla está fundida. También hemos nombrado el interruptor, que es el botón en la pared que usamos para encender y apagar la luz. Y hemos hablado de un electricista, que es el profesional que arregla los problemas de electricidad, así como el fontanero arregla los problemas de agua. ¡Genial! Creo que con estos dos ejemplos el tema queda muy claro. Y ahora, como siempre, nos gustaría que vosotros, los que nos estáis escuchando, participarais. Sí, queremos que practiquéis con nosotros. Pensad en un problema o una avería que hayas tenido en tu casa, o una que puedas imaginar, y escribid una frase simple en los comentarios describiendo ese problema. Puede ser algo muy sencillo. Usad el vocabulario que hemos visto hoy u otro que conozcáis. Por ejemplo, la bombilla de la cocina está fundida. O la calefacción no calienta. O la puerta del dormitorio hace mucho ruido. O la ventana no cierra bien. Cualquier cosa. Es un ejercicio fantástico para usar el vocabulario que hemos aprendido hoy y para que os ayudemos si tenéis dudas. Estaremos encantados de leer todos vuestros ejemplos y corregiros si es necesario. Anímenos a participar. Bueno, Laura, creo que con este pequeño ejercicio podemos ir terminando el episodio de hoy. Ha sido muy completo. Sí, ha sido muy práctico. Esperamos de verdad que os haya resultado útil y que hayas aprendido mucho. Nuestro objetivo. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil para vuestro aprendizaje, por favor no olvidéis darle a me gusta o like. Nos ayuda muchísimo a que más gente pueda descubrir nuestro contenido y aprender con nosotros. Y Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil para vuestro aprendizaje, por favor no olvidéis darle a me gusta o like. Nos ayuda muchísimo a que más gente pueda descubrir nuestro contenido y aprender con nosotros.
Y si todavía no sois parte de nuestra comunidad de estudiantes de español, suscribíos al canal. Así no os perderéis ninguno de nuestros próximos diálogos. Publicamos contenido nuevo regularmente para ayudaros a mejorar. También nos encanta leer vuestros comentarios. Son muy importantes para nosotros. Si tenéis alguna sugerencia, alguna idea para un tema que os gustaría que tratáramos en un futuro vídeo, por favor, decídnoslo en los comentarios. Vuestras ideas nos ayudan a crear el contenido que vosotros necesitáis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por aprender español con nosotros. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡A seguir practicando! Hasta pronto. Adiós.